Ujú. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a seguir hablando sobre si Jesús es hijo de Dios, si José es el padre de Jesús, como algunos católicos creen, o unicitario. Veamos lo que dice las escrituras. Veamos acá. Lucas 2:47. Y todos los que oían se maravillaron de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo interpretan mucho? Que María, porque dijo: no sabe que tu padre y yo te estamos buscando. Ahí María está afirmando que Jesús, su padre es José, pero están interpretando lo que María dijo, pero no entienden lo que Jesús respondió. Veamos lo que dice la escritura en el versículo de Lucas 2:49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué negocio era el padre de José? ¿De acá se dedicaba José? Era carpintero, no era predicador ni enseñaba la palabra de Dios. Pero el padre de Jesús, este sí enseñaba la palabra de Dios. Y en los negocios de su padre, que no es José, él tenía que estar. Entonces, ¿quién mintió? María. Porque María estaba diciendo que José era el padre de Jesús. Y Jesús nunca afirmó eso. Jesús dijo: en los negocios de mi padre es necesario que esté. Y en los negocios del padre era la palabra de Dios, no de José. Pero acá muchos unitarios que creen que José es hijo de, que José es el padre de Jesús, piensan que María afirma que José es su padre, pero así no dice la escritura. Ahora, otro ejemplo vemos en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, y algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del arte no prevalecerán contra ella. Si Pedro tenía esta doctrina de María, hubiera dicho: Jesús, tú eres el hijo de José. Entonces, ¿quién te ha revelado? Y Jesús le había dicho: porque te lo reveló José, que es mi padre que está en los cielos. Y así no dice el texto. Eso es mucha interpretación de muchos que creen que José es el padre de Jesús. Y Jesús nunca dice que José era su padre, sino mi padre que está en los cielos. Jesús fue enterrado, fue sepultado, murió. Pero vamos a leer de nuevo lo que nos dice. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo llamó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo: tú eres, lo que como dijo María, hijo de José. Eso no dice el texto. Ahora en Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dice el ángel: no temas de José de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No dice de lo que ella es engendrado del José es. Vamos a leer de nuevo Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José. ¿Qué dijo el ángel? José. No dijo Dios, hijo de David.
no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿De quién era el engendramiento en el vientre de María? ¿De José o del Espíritu Santo? Dice la Escritura y el ángel que fue del Espíritu Santo. Pero no, acá quieren decir, no, porque como lo leen muchos, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es porque fue obra de José, pero en realidad lo proclama el ángel, porque dice que el Espíritu Santo fue obra, pero no dice así. Dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No dice lo que en ella es engendrado del José es, como interpretan mucho, que Jesús, su padre es José. Ahora en Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo interpretan mucho? No, que no conocía a otros varones, pero sí conoció a José, también debió conocer a su padre María, porque también fue varón su padre. Esto porque quieren meter ese dogma de que Jesús es hijo de José, pero acá no, porque María dice que no conozco varón. Entonces, en no conocer varón significa no tener relaciones, pero ¿cómo interpretan mucho para decir que José es padre de Jesús? Que María no conocía a otros varones, pero sí conocía a José. Están sacando fuera de contexto. Vamos a leer 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá tenemos que el santo ser que nacerá, este Jesús, será llamado Hijo de Dios. No dice Hijo de José. Nadie lo llamó según lo que dice el ángel. Pero acá quiere interpretar que no, que el ángel le dijo, será llamado Hijo de José. Pero acá no dice así el texto. Es la interpretación que le quieren dar que José es hijo, que José es el padre de Jesús. Ahora en Mateo 1:16 también ponen otra interpretación diciendo, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá tenemos, Jacob engendró a José. Entonces, Jacob es el padre de José, porque lo engendró. Pero acá no dice que José engendró a Jesús. Acá quieren meter que, acá dice así el texto, pero no, dice a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice que José engendró a Jesús. Acá no dice así el texto, llamado el Cristo. A ver qué más tenemos por acá. Vamos a buscar. Espera, espera. Bueno, ya dije que... Acá está. En Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acá el mismo Jesús dice que su Padre está en los cielos, no dice que su Padre sea José o que él sea hijo de José. No, porque hasta cuando Pedro le confesó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nunca dijo que lo reveló José, a eso a Pedro, sino su Padre que está en los cielos. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como dice Jesús, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese trono, ¿de quién es? Del Padre de Jesús. Y José nunca tuvo un trono en la tierra ni el cielo, porque así no dice ningún evangelio. Acá lo sacan de contexto. Ahora tenemos Juan 3:16, dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cómo interpretan mucho? Que José envió al Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, porque José amó al mundo. No, dice que de tal manera amó Dios, una persona, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Quién lo envió? Dios al mundo, no dice José al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora en Lucas 2:48 dice, cuando le vieron se sorprendieron y dijo su madre y hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Acá hasta el niño Jesús afirma que tiene su padre y no lo llama José, porque los asuntos de su padre él estaba y los asuntos de José era de la carpintería, no del templo. Ahora en Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en el lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también a Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, quien de vosotros tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante y dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, mi Padre José que está en los cielos, porque me engendró. Así no dice el texto. Ahora en Juan 20:17 dice, ¿eso era? Vestido flash. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar las buenas, a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús en la resurrección dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús tenía un padre y ese padre no era José, porque él va a subir a su padre. ¿Qué más dice? A mi Dios y a vuestro Dios. José nunca fue Dios, así que tampoco va a subir a su Dios porque José no está en el cielo como padre ni como Dios. Acá muchos interpretan que Jesús es hijo de David o Jesús es hijo de José, pero en ninguna parte del Evangelio predica eso. Ni eso es lo que se pensaban, lo que los fariseos interpretaban, lo que los apóstoles pensaban, pero nunca hubo una doctrina de Jesús enseñando que José era su padre, que él era hijo de José. Él nunca lo declaró, porque nunca fue engendrado por José, nunca fue descendiente de José. No dice que el Espíritu Santo sea José y
embarazó a María. Eso es todo lo que le quieren poner en el Evangelio. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá está. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá el mismo Mateo nos dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces María tuvo un hijo primogénito, no unigénito. Entonces quiere decir María sí tuvo más hermanos, aunque muchos no quieren creer que María dejó, no siguió siendo virgen. Acá la quieren meter como virgen perpetua, que José nunca conoció a María. Primero sabemos, como ya leí anteriormente, que José la recibió en su casa, estando ella embarazada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esta parte dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no significa que solo la conoció ahí en ese momento, porque no dice así el texto. Este de conocer significa de tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo interpretan mucho? No, que José conoció a María recién cuando tuvo a su hijo, pero así como si fuera así, pero la conoció personalmente, ¿cómo la pudo recibir en su casa antes que diera a luz? No está bien el Evangelio, como ellos quieren interpretar el Evangelio, porque así no lo dice. Abraham, vamos a leer nuevo, Mateo 1:24. Y despertando José, tenemos del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿A quién recibió José? A María, que era su mujer. Después que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Acá tenemos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Acá tenemos que no la tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero ¿cómo interpretan mucho? No, que este José no tuvo relación, contacto con María, pero anteriormente sabemos que sí la tuvo que tener contacto porque dice el texto en el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió a su mujer? Cuando despertó del sueño. No dice cuando María quedó, porque María quedó embarazada, pasaron 9 meses y después del embarazo recién conoció a María y la recibió en su casa. Así no estaría interpretando el versículo 25 que pasó primero y el versículo 24 que pasó después. Así nos dice el Evangelio. A ver si lo puedo mostrar a ver si a ver si gira la cámara. Espera. No, no, esto es... no, esto no es. Espera. Fondo. No agarro. Acá está. A ver si se ve. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió José? Cuando despertó del sueño. Y después que dice el 25, pero no la reconoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces sí tenemos que José recibió a su mujer, que es María, en su hogar, pero no la conoció, no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero como mucha doctrina católica o interpretaciones que meten, que José era una persona que, no sé, que no tuvo nunca relaciones con María, que recién la conoció cuando dio a luz a su hijo primogénito. Pero el 24 dice
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió? Cuando despertó del sueño. Después que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y cómo interpretan mucho la escritura? Bueno, interpretan así. El 25 primero. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y después interpretan, y después piensan que sigue el 24. Después el 25 sigue el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer. Si la recibió a su mujer después de dar a luz al primogénito, ahí recién la conoció personalmente. Así interpretan mucho las escrituras para decir que María siempre quedó virgen y que José nunca tuvo relaciones con María, porque conoció, era conocer personalmente, pero no, era conocer sexualmente, según la doctrina judía. Ahora, espera. 9, 29, bueno, todavía me queda, aquí podemos andar. Acá está. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, que eran María y José, eran desposadas, eran comprometidos, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla José a María? Para no difamarla, porque ha dicho que ésta cometió adulterio. A la mujer que comete adulterio la apedreaban. El 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo interpretan mucho? No, que José la embarazó él, y para no difamarla, que él mismo la embarazó y ahora hombre justo, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo José iba a dejar a María secretamente por embarazarla si eran desposados, eran pareja y era su mujer? No, no, porque José la embarazó, repiten la misma doctrina. Pero no, a ver, ¿quién está? No, no, acá está diciendo que José la quiso dejar porque fue que ella ya había concebido del Espíritu Santo. Pero José, como no quiso hacerse cargo, la quiso dejar, pero el ángel le dijo que no. Despertando, a ver, no. Y todo esto aconteció, a ver, no, vamos abajo, Rivera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De qué concebió María? ¿De José? No, del Espíritu Santo. Ahora vemos el pensamiento de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué iba a infamarla? Porque ella había concebido del Espíritu Santo. No dice que ella concebió porque José la embarazó. Pero muchos interpretan, no, que José así, no sé cómo quieren interpretar, pero así no dice el texto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo interpretan mucho? No, que cuando dice que lo que ella es engendrado
del Espíritu Santo es, o sea, yo que había concebido del Espíritu Santo, no dice que José, y José como era hombre justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo interpreta mucho? Que el Espíritu Santo es José y por eso él la quiso dejar porque embarazó a su mujer secretamente. Pero así no dice el texto, dice como él la quiso dejar. ¿Por qué la quiso dejar? Porque había concebido del Espíritu Santo. Entonces ella cometió un tipo de adulterio porque José tenía de posada a María, que era su mujer, que no habían, María no había conocido a varón todavía, por eso la quiso dejar. Pero ¿cómo interpreta mucho? No, que José era hombre justo, la embarazó, como era justo, no se quiso hacer cargo del hijo que ella tuvo, porque él es el mismo Espíritu Santo y embarazó a María, porque José es el Espíritu Santo que embarazó a María y quiso dejarla secretamente. Más o menos así interpretan muchos, diciendo que José es hijo de Jesús, de que Jesús es hijo de José. Bueno, pero no, esto es un invento muy loco para decir que José no conocía a María, que la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Pero el 24 dice, y despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió? Cuando despertó del sueño, no cuando concibió y dio a luz a su hijo. Pero no, mucho la doctrina esta que quiere meter a María siempre virgen, que José nunca conoció personalmente a María y que la conoció después que ella dio a luz en forma personal, pero no en forma sexual. Quieren meter una doctrina católica romana, porque ellos son católicos romanos, su doctrina viene de ahí, para decir que José nunca tuvo relaciones con María, que María no fue su mujer, que María siempre quedó virgen, algo así. Hasta ahí mismo lo dejamos. Acá está. Buenas noches.